Bienvenidos un día más, soy Sandy y esto es Fuego Loco. Vengo contento porque hoy toca pizza. En esta ocasión una pizza de ajo que no lleva base de tomate y que está increíble. La masa voy a hacer la más sencilla, la rápida, pero tú puedes hacer la que más te guste. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arrancamos con la lista de ingredientes. Mira, para hacer 3 pizzas necesita medio kilo de harina de fuerza, una harina que tenga una proteína elevada. También agua, cantidad de agua 320 mililitros, 25 gramos de levadura en el caso de que sea fresca. Ahora te explico si es seca qué cantidad. Azúcar, una cucharadita, unos 5 gramos, 10 gramos de sal fina y unos 25 gramos de aceite de oliva. Eso para la masa. Y ahora 3 dientes de ajo aproximadamente, aceite de oliva, cantidad necesaria. Eso lo vamos a ver también ahora. Opcional, una rama de romero, el zumo de medio limón y para darle el toquecito, sal y pimienta. También leche y perejil. Ya tengo todos mis ingredientes. Lo primero que voy a hacer es ponerme con la masa de la pizza. Si ya sigues el canal, sabes que tengo infinidad de masas, así que no te preocupes, tú utiliza la que más te guste. Lo primero que voy a hacer es poner en el cuenco la harina y el agua y la levadura fresca, como te he dicho, 25 gramos. Siempre hacemos esto para asegurarnos. Si está como una plastilina, deséchala, que probablemente esté mala. Si usas levadura seca, en ese caso fíjate lo que dice el fabricante, puede ser entre 1/3 y 1/5, depende del país. Me he encontrado muchas diferencias. Le ponemos al agua también el azúcar y lo vamos a mezclar todo bien. Mientras que me quedo aquí mezclando, no te olvides que acá abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo 3 recetas semanales que espero que te encanten, que te suscribas y te agradezco de corazón. Una vez a medio integrar, añado la sal, los 10 gramitos de sal y los 25 gramos de aceite de oliva. No quieres ponerle aceite de oliva porque no tienes, no te gusta, es difícil de conseguir, donde vives muy caro, no pasa nada, ponle el aceite que tú quieras. Y ahora sí, continuamos integrando toda nuestra masa. Ya tengo todos los ingredientes de la masa que necesito para hacer la pizza. Primero, con el tenedor, con la rasqueta, con cualquier utensilio que tú tengas, y una vez que ya conseguimos que toda la harina esté lo más integrada posible, nos lo vamos a llevar a la mesa y comenzamos a amasar. El amasado, si eres nuevo amasando, creo que puede ser el más fácil que puedes hacer. Con la mano, con tu mano diestra, vamos amasando, con la otra va girando. Y fíjate que es una masa muy agradable, no se va a pegar nada. Si por algún caso tu masa se pegara un poquito es porque tiene menos proteína de la cuenta. En ese caso tendrías que bajarle un poquito la hidratación para la próxima vez, o simplemente ahora le añades un poquito de harina hasta que tenga la textura de la mía. 10 minutos tienes que tener el bollito liso como el mío, un cuenco, chorrito de aceite para que luego salga bien y su papel film o una bolsa de plástico para dejarlo levar en bloque. El primer levado, es muy importante que el aire no esté en contacto todo el rato con la masa para que no quede esa costra por encima. Así que una vez que lo tenemos así, lo dejamos levar. Tiempo de levado. Esto depende mucho también de la temperatura, porque yo le he puesto una cantidad de levadura bastante grande y a 22-25 grados, como estás viendo, tarda en doblar volumen unos 50 minutos a 1 hora. Mira cómo está la masa, increíble. Ahora, si hace mucho calor en tu cocina, puedes bajarle la cantidad de levadura. Que hace mucho frío, en vez de 1 hora, pues puede ser que tarde en doblar volumen 1 hora y media. Eso ya lo vas a ir controlando y es muy fácil de darte cuenta cómo funciona. Ahora, el desgasifico, que es esto que has visto, hago un cilindro para que me sea más fácil de cortar 3 bollos lo más parejos posible. Si los pesas, pues mejor, te van a quedar más iguales todas tus pizzas. 280 gramos tiene que pesar aproximadamente cada bollo. Y ahora voy a bolearlo. Primero remeto, fíjate, muy fácil, ya no se pega nada, no necesita harina, no necesita nada. Y una vez que lo tienes bien replegado, con la mano así, en forma de guillotina, le vamos a dar tensión a la masa, que no es más que hacer esto que has visto. Ahora las voy a preparar para el siguiente levado. Una tabla, un tupper, donde tú quieras. Le pones un poquito de harina para que no se peguen el film de antes. La tapamos y al mismo tiempo, mientras que esto dobla volumen, pongo en un caso 2-3 cabezas de ajo. La rama de romero, que como te he dicho, opcional, y el aceite de oliva. Si usas aceite de oliva, perfecto, riquísimo. Que no, que te pase igual que antes, no pasa nada. Puedes usar cualquier materia grasa, aceite de girasol, aceite de maíz, lo que tú quieras. Pero sí, muy importante,
Fuego bajo. No queremos que en ningún momento supere los 90 grados nuestra materia grasa, nuestro aceite en este caso. 35-40 minutos cocinándolo despacito, despacito. Todo este aceite, no te vayas a pensar que lo desechamos. Este aceite ahora queda un aceite que es oro líquido. Es un sabor increíble, lo guardas en un botecito y te sirve para infinidad de preparaciones. Un aceite saborizado. ¿Has visto? Así me di cuenta que ya tengo mi ajo listo para el siguiente paso. Lo pincha y si sale así de fácil, ya lo tienes perfecto. Lo colamos como te he dicho. El aceite este lo metes en un biberón y lo usas para lo que quieras, para la tostada, para lo que sea. Y ahora preparo la pasta tan fácil como poner mi diente de ajo, chorrito de leche, su toque de sal, sus rosquitas de pimienta negra. Aquí otra opcional, el perejil. ¿Qué quieres? ¿Se lo ponen? Si no, no se lo ponga. Y el zumo de medio limón. El zumo de medio limón sí es bastante importante, le da un toque muy rico. Y por último, 4 cucharaditas. Quien dice 4, dice 3, dice 6. Esto tampoco, para hacer esta salsa de ajo, no tiene que ser algo tan exacto. Metemos la batidora en el vaso y le damos una buena batida aquí. Ya tenemos lista nuestra pasta de ajo, que lo mismo te sirve para la pizza, que para una tostada, que para una tosta, lo que se te ocurra. Mira la pinta que tiene. Bueno, me pongo con el siguiente paso. Pasaron otros 50 minutos mientras que estaba mi bollo levando. Así que agarro la pizzera, la voy a estirar en la pizzera un poquito de aceite para que luego se despegue perfecto. Y mira cómo tengo los bollos ya. Mira qué maravilla de masa. Una masa muy rápida. Si eres nuevo haciendo pizza, se va a convertir en tu masa favorita y luego ya va avanzando con masas de 24 horas de elevado en frío, por ejemplo, como esta que te dejo aquí arriba, que si te interesa, pues ahora cuando acabes con estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Lo estiramos también en el estirado, no me paro, que también tengo un vídeo, aunque si lo quieres ver por ahí, cómo estirar pizza, lo tienes también en el canal. Una vez que ya lo tengo así, bien, desde el centro hasta afuera, dejando su bordecito un poco más grueso, dejando el cornichone, le pongo un par de cucharadas, esto ya también al gusto, una cucharada, 2 cucharadas, 2 cucharadas y media de nuestra pasta de ajo. De verdad te lo digo, esto es puro umami, un sabor riquísimo también para cambiar un poquito de esas pizzas todas con base de tomate. Esta sería una pizza bianca, que se llama así cuando no lleva tomate. Mozzarella, los ingredientes que le pones ahora, ya imagínate, a tu gusto. Yo lo voy a hacer muy sencillo, como siempre cuando hago una pizza diferente solamente le pongo mozzarella. Hoy le voy a poner también una rodajita de tomate para darle ese toque de color y aparte quedan buenísimas. Mira, su rodajita de tomate aquí ya, también se lo puedes poner así, se lo puedes poner cortado en cubos, no hay problema. Y ahora nos lo llevamos al horno. Aquí una parte muy importante. Horno bien caliente, bien precalentado, al tope de lo que dé tu horno. El mío 270, calor arriba y abajo si lo tiene, y si tiene aire, pónselo también, ¿ves? 270 entre 2 y 4 minutos, depende de tu horno. En el momento que pase el tiempo, nos lo llevamos a la parte superior, misma temperatura. Horno todo igual y también entre 2-4 minutos, ya depende de tu horno, ve chequeándolo que tampoco se te vaya a quemar si hay un horno muy fuerte. ¿Has visto? Lo tenía en todo lo alto. Pues ya tienes tu pizza lista para disfrutar. A mí, antes de cortarla, siempre me gusta dejarla un minutito sobre la rejilla para que pierda ese calor. Si la ponen en la tabla, yo veo que como que se queda un poquito más blandita. Así que de esta manera, ahora le pongo los ingredientes que le faltan, ese hilito del ajo, del aceite de ajo que hice previamente, toquecito de orégano para el verde porque no tenía albahaca, si no le hubiera puesto una hojita de albahaca. Y ahora sí, mira la pinta que tiene esto. Lo voy a cortar y lo voy a probar para que veas qué tal quedó. Y como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides que en la descripción también te los dejo. Y por último, mi momento favorito. Riquísima, de verdad te lo digo. Tienes que hacerlo porque se va a convertir en uno de tus gustos favoritos. Y espero que cuando la hagas, la compartas, la disfrutes. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima.